Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová, que siempre pasamos a esta misma hora. Los saludo en el amor de Cristo, esperando llevarle una clase de edificación, una clase que los va a continuar preparando para conocer mejor su Biblia. Antes vamos a dar una adoración al Dios de la gloria. Adoremos. Dios de la gloria, mi Padre eterno, la gloria es tuya, la honra, el honor, la pertenencia a Jesucristo tu Hijo amado, a mi Redentor. Gracias. Gracias porque nos dejó al Espíritu Santo. Gracias porque nos dejó la verdad. Porque Él es la verdad. Gracias. 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 Gracias, Padre. Adoraremos juntos al Dios de la gloria. Lléname, Padre. Necesito cada vez más de ti, Señor. Necesito cada vez más ser lleno de tu presencia. Permíteme que tu palabra sea enseñada como tú te mereces, Señor. Gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios de la gloria. Sí, Señor. Sí, Padre. Tú eres el que hace que nos recojamos delante de tu presencia. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. La gloria es tuya. La honra es tuya. Por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor y misericordia. Gracias. Queridos hermanos, continuamos con la clase. Lo invito a que usted vaya a la Biblia, a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Recuerde, es un estudio, permanezca con su Biblia abierta. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 2. La palabra de Dios se lee así. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Amén. Bendito y adorado seas, Padre de la gloria. Tu palabra ya está bendecida. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir tu palabra tal como me la has dado, Señor. Amén. Bien, hermanos, repito, este es ministerio El Gozo de Jehová. Usted puede entrar en mi página, usted puede ver los mensajes de clases que se han dado. Se han dado muchas clases, realmente son muchas. Usted puede buscar los temas que usted desee conocer un poco más. En esta parte vamos a seguir
el libro de Primera de Corintios, capítulo 11 en adelante. El tema de hoy va a ser la adoración cristiana. Y lo vamos a ver desde el 11:1 hasta el 16. Como forma de introducción, Pablo en sus cartas nos habla de una forma fácil para poder entender y separar lo que es la adoración de la doctrina. ¿Por qué? Porque Pablo comienza a referirse de varios temas y asuntos relacionados con la adoración. Él elogia a los corintios por recordar las instrucciones que él les enseñó y los exhorta a que sigan ellos practicándola en las iglesias del Nuevo Testamento. No obstante, se originó un problema y Pablo trata de, con las formas típicas y difíciles de enseñar, verdades fundamentales. El asunto se relaciona con la conducta durante la adoración. En particular, si las mujeres deberían cubrirse la cabeza mientras oran o profetizan. Para responder a este asunto, Pablo enseña sobre una triple autoridad. Oiga bien, porque esto es importante que usted lo vaya entendiendo. Hay una triple autoridad en cabezas. Entienda la palabra en cabezas o cabezas entre paréntesis. La cabeza de Dios, la cabeza de Cristo y la cabeza de la humanidad. La palabra, si usted ve en el libro de Corintios capítulo 11:3, nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Óigalo bien. Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de su mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Por eso le estaba diciendo, Dios es la cabeza de Cristo, y también estamos hablando que está lo que es la cabeza, Dios, Cristo y la humanidad. Es importante que usted vea 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ahora, entienda lo siguiente. El significado cabeza en el versículo 3 debe permanecer igual en los tres usos. Respecto a cubrir la cabeza, esto es claro. Ciertas mujeres en Corintios preferían no cubrirse la cabeza durante la adoración pública. En las culturas, sin embargo, en las culturas orientales, ver a una mujer sin velo o sin cubrirse la cabeza era algo vergonzoso, algo bochornoso, por lo cual ellas tenían que cubrirse la cabeza. Ahora, no obstante, hermanos, sus razones para insistir en cubrirse la cabeza tienen más que ver con el origen de la creación y la relación con los cónyuges. Dentro de este orden, un hombre debéis orar y profetizar y con la cabeza descubierta, porque él es la imagen de la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Esto lo vamos a explicar un poquito más. Primera de Corintios 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Él es pues la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Entonces escuche esos dos términos. La iglesia en los siglos III y IV debatió acaloradamente la deidad de Cristo y cómo las personas de la Trinidad se relacionan entre sí. Al afirmar toda deidad humana de Cristo, la iglesia ortodoxa primitiva rechazó cualquier aspecto que nosotros podamos entender. Ellos lo rechazaron. Primero, ellos veían al Hijo de Dios como creado. Segundo, que consideraba que su ser esencial se había derivado generado en un sentido temporal, porque la palabra de Dios nos va a hablar en Juan 16:28. Observe usted lo que él nos está diciendo.
El Hijo de Dios es creado. Observe usted el término, el Hijo de Dios es creado. Ahora, es esencial que se había derivado de un género generado, un sentido temporal. Por lo tanto, la salida del Hijo del Hombre. Observe lo que dice Juan 16:28. Salí del Padre. Oiga bien, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Debería ser entendido solamente en términos de la encarnación de Cristo. Y él envió por parte del Padre para acabar el plan de la redención. En consecuencia, la sujeción del Hijo al Padre dentro de la familia de Dios utiliza términos cabeza en el sentido de autoridad, puesto que el mismo concepto de subordinación lo requiere, ya que Cristo es el agente de Dios en la creación, de acuerdo cuando vemos Juan 1:1. Cuando vemos ahí la afirmación que Él es la cabeza de todo hombre, ahí lo menciona. Ahora, observe usted lo que nos dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de su mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Puede referirse al hecho que Jesús es la fuente de toda persona, pero la posición de Cristo como Señor y su papel como creador son inseparables. Pablo tiene claro en mente el contexto de la creación. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando vemos nosotros 1 Corintios 11, de 7 a 9, nos menciona, ahí nos va a hablar algo que nosotros tenemos que entender. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre, del varón, porque el varón no procede de la mujer. Oiga bien el término, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer del varón. Es importante también notar que su misión no es mismo de inferioridad, porque aquí no se está tratando de ver quién es mayor o mejor. Jesús honró a su Padre y libremente se sometió a la voluntad. Con todo esto, no significa que tenía menos dignidad o era inferior. Su misión fue exigida por su papel en la redención. Del mismo modo, la sumisión de una esposa a su esposo debe someterse como voluntaria, pero son iguales. Ahora bien, hay instrucciones sobre la cena del Señor. Recuerde que esto primero que estamos hablando sobre el velo, todo eso, una pregunta que se lo hicieron a Pablo en Corinto. Le mandaron una carta diciendo muchas preguntas. Esta es una de las preguntas que responde. Pero también hay una sobre la cena del Señor. Hay unas 4 o 5 que voy a mencionar hoy, donde habla sobre la cena del Señor y se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, del 17 al 34. La palabra nos dice, pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis por lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, os digo, hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Aparentemente, queridos hermanos, en Corintio, algunos consideraban la cena del Señor como un banquete, muy similar a los realizados en los festivales religiosos griegos. La iglesia primitiva había comenzado o tenía ya la costumbre de hacer una comida de compañerismo llamada fiesta ágape, o sea, amor, que ellos parecen haber realizado junto con el partimiento del pan en la cena del Señor. Ellos estaban haciendo una cosa con otra. Ahora, Hechos 2:46 dice, y perseveraban unidos
cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, llamada Eucaristía o Santa Comunión. En algunas iglesias, quizás descubriendo el origen de la fiesta, Lucas 2, 42 al 47 nos explica, enfatiza en la unidad, en la devoción entre los creyentes. Aquí estaba envuelta una gran ironía. La cena del Señor tenía una intención de ser una celebración que simbolizaba la unión, la unidad de todos los creyentes en los beneficios redentores de la muerte de Cristo. En cambio, había llegado a ser un testimonio de división y falta de verdadero compañerismo. Pablo no condena su obvio descontento y les hace una aguda reprensión. Cuando usted ve 1 Corintios 11, 22, dice, pues que no tienes casa en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y organizáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Es la conducta egoísta que ellos era una manifiesta y vergonzosa falta de respeto a los pobres y equivalía a despreciar la iglesia de Dios. Para corregir la situación, Pablo nos recuerda las enseñanzas que habían recibido del Señor y que Él les había compartido en otras ocasiones. Ahora, Pablo enfatiza la solemne verdad detrás de la cena del Señor. Es una celebración, sí, pero también es un recordatorio, testimonio de la muerte de Cristo. Es su muerte la que instituye un nuevo pacto por la cual todos los creyentes están en una comunión viva con Él. Es su muerte por nosotros lo que proclamamos cada vez que participamos de la cena del Señor. Pablo les advierte a los corintios que no participen en esta fiesta de indignamente, de acuerdo con 1 Corintios 11, 27, que nos dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, entrar en la cena del Señor es una forma que es una burla en su significado. Es un asunto muy delicado. Ahora veremos. Vamos a continuar. Ahora veremos instrucciones sobre los dones espirituales. Y lo veremos en el capítulo 12, 1 al 11. Los dones espirituales y la enseñanza de Jesús. Cuando vemos el capítulo 12, comienza con una discusión acerca de los dones espirituales. Una área de práctica en la cual la iglesia de Corinto había experimentado con dificultad. Observe lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estos dones de origen sobrenatural capacitan a los creyentes para llevar a cabo el ministerio vital dentro de la iglesia y el mundo. Pablo les enseña cómo juzgar la práctica, ya que el Espíritu ha venido para dar testimonio de Cristo. La verdadera profecía no disminuye la obra redentora de Cristo ni niega su señorío en 1 de Juan 2, 18 al 23. Desde la perspectiva de Pablo sobre la salvación, la doctrina de Cristo y la doctrina del Espíritu Santo son inseparables. Observe usted bien que tanto la doctrina de Cristo y la doctrina del Espíritu Santo son inseparables. De hecho, en los tiempos de Pablo, la cristología, el estudio de Cristo y el estudio del Espíritu Santo iban juntos. Luego se refiere
se refiere a que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Recordamos todo esto para subrayar que el Espíritu hace una obra mediadora y trae todo lo que la vida de un cristiano necesita, la obra redentora de Cristo. Continuamos viendo un poco más sobre los dones espirituales y el cuerpo y nuestra formación dentro de la iglesia. Pablo presenta ahora los dones espirituales como fundamentales para el plan de Dios para la iglesia, usando el ejemplo de un cuerpo para ilustrar su punto. Vemos Corintios 12:13, primera de Corintios 12:13, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber del mismo espíritu. La habilidad para administrar en estas capacidades viene de varios dones espirituales, vienen del mismo espíritu. El espíritu es responsable de colocarnos en el cuerpo de Cristo y capacitarnos para participar en un espíritu. Todos vamos a participar, cada uno tiene un don, cada uno trabaja de acuerdo a lo que ha recibido del Espíritu Santo. Pablo quiere que entendamos que la unidad puede existir junto con la diversidad. Ahora entienda, Primera de Corintios, del 12, del 15 al 26, dice que quiere que los corintios reconozcan que cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido dotado para llevar una función necesaria en el cuerpo y que ese ordenamiento proviene de Dios. Dios lo ha puesto como Él quiso, de acuerdo al versículo 18. Por lo tanto, nadie tiene motivo para sentirse celoso en el capítulo 5, 15, o orgulloso o superior, versículo 21. Es decir, queridos hermanos, Dios le puede dar un don especial, pero el otro tiene otro don. No es para ponerse celoso por los dones, quién es mayor o superior. Pablo señala claramente que los dones espirituales crean capacidad para administrar dentro del cuerpo de Cristo y que todos los miembros son capacitados para servir, sea grande, mediano o pequeño. Todos trabajan para Cristo. Hay preguntas en el 1 de Corintios 12, 29 y 30. Usted vea su Biblia. Acá hay unas preguntas que surgen. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Es decir, cada uno es un don que nos capacita a través del Espíritu Santo. Debemos entender como negativa, no podemos entender que es algo negativo, no. Debemos entender como negativo, no hay un don que sea propiedad de todos. O sea, no es este es mi don. No, Dios nos ha dado, nos ha capacitado para poder entender las diversidades dones que hay y nos ha capacitado para ayudar a la iglesia. La diversidad es parte de lo que ha diseñado Dios para su iglesia. Recuerde bien el término mejores dones. Probablemente se refiere a aquellos dones con capacidad mayor para edificar el cuerpo. Pablo trata con más detalles en 1 Corintios capítulo 14. Lo vamos a ver luego. Ahora veremos el amor y los dones espirituales. Vamos a seguir viendo porque es bueno que la iglesia entienda. En el capítulo 13, Pablo explica sobre el camino más excelente, el amor. Él no está diciendo que el amor sobrepasa o reemplaza a los dones. No, no está reemplazando ningún don espiritual, haciéndolos innecesarios. Más bien, él dice que el amor es el camino mucho más excelente para expresar o practicar los dones. Hay tres razones. Solo los dones administradores en amor
liberan una bendición. Y está en el capítulo 13, versículo 1 al 3. Del mismo modo, queridos hermanos, el amor, como un fruto del Espíritu que encuentra expresión a través de los dones espirituales, el amor en acción promueve la formación del carácter humano y del carácter cristiano. Dios dio los dones del Espíritu para servir dentro del cuerpo para provecho y beneficio de todos. Usted lo ve en el 12:7. Y el tercer punto, el amor nunca falla. Lo dice 1 Corintios 13:8. Él dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto es el amor. A diferencia de los dones espirituales, tienen valor relevante y permanente. Es importante. Pasan las profecías, pasan las lenguas, pasa la ciencia, pero el amor es lo que diferencia entre uno y el otro. Esto es importante que usted lo entienda, el amor y los dones espirituales. Cabe notar que también hay dones de profecía y lengua. Vamos a hablar un poquito sobre esto. En el capítulo 14 del 1 al 40, en su Biblia, va a ver el propósito de los dones espirituales. Y vemos 1 Corintios 14:1, donde la palabra dice, seguid el amor, oiga bien, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esta exhortación también enlaza el capítulo 13 con todo el tema de los dones espirituales. Y es una conclusión apropiada sobre el amor, como el camino mucho más excelente. Ahora, los corintios necesitan instrucciones especiales relacionadas con los dos dones en particular. Hay lenguas y hay profecía. Pero lo que Pablo escribe está claro, que el uso de las lenguas por parte de los creyentes de Corintios no se caracterizaba con el amor. Como resultado, no se construía o edificaba. No edificaba la iglesia, y usted lo puede ver en 1 Corintios 14, 4, 5, que es el propósito de todos los dones espirituales. Primera de Corintios 14, 18 nos dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, lo está diciendo Pablo. Él deja en claro que no está tratando de disminuir el valor de las lenguas. Hermanos, el problema no era con el don de la lengua en sí, sino con el abuso y énfasis desmedido que le daban los corintios. Ahora bien, seguimos rápido. Una buena comprensión del valor de las señales. Vamos a entender esto un poco más. Si las lenguas y las interpretaciones son dos cosas diferentes, si las lenguas y las interpretaciones tienen el mismo alcance de edificación que la profecía, ¿por qué tres dones cuando uno solo podría ser? Pablo responde a las lenguas y la profecía de que tienen cada uno. Ahora, observe usted, hermanos, hay lenguas, pero no hay quien la interprete. Hay que tener interpretación. La profecía, no puede usted hablar una profecía si no hay nadie que lo esté verificando, está viendo. Porque hay mucha gente que está hablando y hablan, dice, de parte de Dios, y no es así. Por eso que la lengua muchas veces necesita un intérprete, porque de qué vale que usted tenga lengua y si no hay nadie interpreta lo que usted dice, ¿cómo va a edificar a una iglesia? Primera de Corintios 14, 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Palabra de Jehová. Primero, las lenguas sirven como señal a los incrédulos, tal como el idioma extraño de los asirios sirvió como una señal para el pueblo rebelde de Israel.
Las extrañas e incomparables de sus captores asirios significaban un juicio a Israel. Ya no estaban en un pacto de amistad con Dios. De igual forma, el don de lengua señala los incrédulos son extraños, carecen de la comunión de Dios. Hermanos, Dios no puede hablar a todos, tan incrédulos como creyentes. La profecía fue o llegó a ser el medio por el cual Dios puede convencer a los incrédulos y revelar su verdadera condición espiritual. Entonces, la profecía es una poderosa herramienta y un testigo del Espíritu Santo. Vamos yendo a ver los principios de la edificación. En el caso específico de las lenguas, Pablo sugiere que ellas están limitadas en su uso, 2 o 3, por turno, conducidos en una manera ordenada, uno a la vez, y acompañadas con el don de interpretación. Sin duda, Pablo estableció estas restricciones sobre la profecía, porque cualquiera que puede entender hablar con Dios. Yo puedo decir, yo quiero hablar con Dios, yo hablo lengua. ¿Realmente lo estoy haciendo? ¿O estoy tratando de hablar sin hablar? Observe que junto con la guía para una conducta y orden propia, Pablo declara en 1 Corintios 14:31, donde dice, ¿por qué podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados? Finalmente, Pablo enseña que los dones espirituales deben ser practicados en sumisión a la autoridad espiritual. La falta de tal sumisión crea problemas. Sí, hermanos, si usted no se somete, si usted no acepta que tiene que humillarse, no puede haber una comunión. Los corintios estaban ejerciendo una desenfrenada e independiente autoridad espiritual. No estaban debidamente sumisos a la práctica de la iglesia como un todo, de acuerdo al versículo 33, ni a su enseñanza apostólica. Ahora, observen lo que dice Corintios 14:36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros palabra de Dios? ¿O solo vosotros ha llegado? Pablo finaliza el capítulo 14 repitiendo el pensamiento con que comenzó. Su meta era ayudar a los corintios a recorrer y a reconocer que antes de un uso excesivo y sin restricción de la lengua, ellos deberían desear honestamente edificar la iglesia a través de la profecía. Sin embargo, él tampoco quiere dejar la impresión de esto, que significa un cese de lenguas en la iglesia. Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Él dio instrucciones y restricciones sobre las lenguas y profecía para promover el orden y llevar al máximo la condición de la lengua. Ahora, estudiamos la doctrina cristiana. Hay verdades acerca de la resurrección. Es un tema que a veces discuten mucho sobre esto, sobre la resurrección de los muertos. Como dice algunos entre vosotros, no hay resurrección de los muertos. Nos dice 1 Corintios 15:12. La resurrección corporal de Cristo fue un hecho histórico. Pablo comienza respondiendo a este error doctrinal establecido primero una base común. Él les recuerda a los creyentes de Corintios lo que ellos ya habían y creen y predican. La resurrección de Cristo. Pablo establece varias verdades muy claras. Primero, la resurrección de Jesús fue un hecho
de la historia basada en la mención de Pablo en una larga lista de testigos. Hubieron muchos testigos oculares, incluyendo a Pablo mismo. Cuando uno estudia 1 Corintios 15, 5 al 8, dice, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció más de a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. Está hablando que no es una cosa decir Cristo resucitó, hubieron testigos. Estos mismos testigos predicaron la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, de acuerdo con las Escrituras en el versículo 3 y 4, que su resurrección fue de la muerte física, que se establece por los detalles que Pablo menciona. Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado, y entonces resucitó de la muerte al tercer día. Con seguridad, esta es la misma interpretación que nos dan los autores de los evangelios. Vamos llegando a un término. Ahora bien, la resurrección de Cristo es indispensable para el evangelio. La resurrección de Cristo es indispensable y fundamental para el mensaje del evangelio, de acuerdo al capítulo 15, 1 al 4. De hecho, no hay evangelio sin resurrección. Pablo subraya su importancia al recordarles a los corintios que su salvación vino por creer en este mensaje y permanecer tanto tiempo como sigan creyendo en ella. Versículo 2. En los versículos del 12 al 19, Pablo bosqueja la secuencia lógica de negar la resurrección. Él dice, no tiene sentido predicar la resurrección de Cristo y negar la futura resurrección de los creyentes. Los dos son inseparables, de acuerdo al versículo 12. Negar la resurrección de los creyentes es negar la resurrección de Cristo. Tal negación hace que la predicación no solo sea una promesa vacía, sino una mentira. Los cristianos que han creído en semejante evangelio están sin duda en una penosa condición. Ellos han creído en vano, están todavía en sus pecados y están sin esperanza de vida eterna después de la muerte. Por lo tanto, puesto que la resurrección de Jesús testifica que Dios ha aceptado su muerte como la expiación de nuestros pecados, Romanos 4:25. Vamos llegando al final. La victoria de Cristo sobre la muerte. La esperanza es una futura resurrección. Presenta naturalmente el tema de la vida después de la muerte. En el capítulo 1 Corintios, capítulo 15, del 35 al 50, Pablo argumenta que la resurrección es necesaria para preparar a los creyentes para su morada eterna en el cielo. Pablo nos cuenta ahora que la transformación acompañará nuestra futura resurrección. Ocurrirá en una fracción de segundo. El lenguaje que usa Pablo es apocalíptico y describe la parousia o segunda venida como el triunfo de Cristo. Primera de Corintios 15, 25 y 26 dicen, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido en la muerte. Implícito de esta dramática descripción hay una imponente verdad. El pecado no era parte del plan eterno de Dios para los humanos, ni la muerte como consecuencia. La muerte es el enemigo de Dios. Y metafóricamente hablando, Dios en Cristo fue a pelear para vencerla
Los creyentes pueden alegrarse con gratitud de la victoria de Cristo sobre la muerte. Su aguijón ha sido sacado, su poder quebrantado. Por lo tanto, los creyentes pueden permanecer firmes ¿en qué? En su fe y ser fructíferos en la obra del Señor, sabiendo que su futuro eterno está seguro. Hay asuntos e instrucciones finales que Pablo nos habla. Pablo termina su carta informando a los corintios de sus planes y los instruye para prepararlos para su venida. Su misión que cada uno de los siervos de Dios tiene que ser. Es necesario entenderlo. Pablo espera que sus colaboradores llegaran ante él. Por eso trabajaba para asegurarles una cálida recepción, recomendando al servicio de ellos y exhortando a los corintios a someterse a un liderazgo. Concluyo, queridos hermanos, con una despedida, con una advertencia, con una bendición. Pablo termina su carta con saludos a las personas que están con él y que son conocidas por los corintios como Priscila, como Aquila. Están en primer lugar en la lista, como estuvieron con Pablo en Corintios en Hechos 18:1. Pablo también anima a los corintios, a cada uno de los creyentes, a compartir el evangelio del amor, de la unidad cristiana. Y concluye con un beso santo. El amor. El amor es la mejor preparación para el retorno de Cristo. Pablo termina con una bendición, expresando su deseo que la gracia y el amor del Señor Jesús esté con ellos. Hermanos, qué bonito es entenderlo. Qué bonito es vivirlo. Pero qué bonito es compartir con los hermanos la palabra del Señor. Estas palabras, estas clases, son para edificar a un pueblo, para que entiendan que la Biblia no es para cargarla, sino para estudiarla y comprender lo que Dios nos quiere hablar. Este es una clase más del Ministerio El Gozo de Jehová, donde semana a semana les estoy trayendo para edificar al pueblo de Cristo. Usted, querido hermano, tal vez no lo ha escuchado o lo escucha por primera vez. Yo le voy a decir a usted de que no hay nada más bello y no hay una esperanza más grande que la vivir eternamente con Cristo. Porque tenemos dos caminos, el cielo o el infierno. Si usted conoce o quiere ir al cielo, bendito sea Dios. Si usted no acepta a Cristo, obviamente irá al infierno. Pero si usted quiere escapar de esa ira venidera, repite estas palabras conmigo. Repítalas sintiéndolo en su corazón, cerrando sus ojos como una forma de humillación y venir delante del Padre y decirle: Señor, reconozco que tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, el que restauraste mi vida. Te pido que me perdones todo pecado que he cometido. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre todos los pecados que he cometido en toda mi vida. Límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, aquellos que han repetido esto, bendícelos y satúralos de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo he pedido, Señor. Amén. Hermanos, una vez más, los invito a que ustedes vayan a mi página, Ministerio El Gozo de Jehová.com, y usted podrá ir a ver las clases que semana a semana les he enviado. Bendiciones.